Buen día. El día de hoy vamos a hacer una breve revisión acerca de un caso clínico del cual vamos a hacer algunas revisiones de la región de la cadera. Los miembros del grupo van a ser Julián Andrea Calderón, Laura Marcela García, Laura Daniela Gómez, Valery Sofía Peñuela y quien les habla, Joan Ricardo Guevara. Dentro del contenido de esta breve revisión vamos a tener la introducción, en donde vamos a revisar algunos temas anatómicos, la presentación del caso con algunas y la resolución de preguntas con algunas correlaciones anatomoclínicas. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco acerca de la anatomía, vamos a hablar un poco acerca del hueso coxal y para esto, entonces, vamos a presentar el siguiente video. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar un poco sobre la anatomía de los huesos que conforman la cara y vamos a empezar entonces con el hueso coxal. Entonces, el hueso coxal hace parte de la pelvis ósea y este se caracteriza por ser un hueso par, plano, esponjoso, que está compuesto embriológicamente por tres huesos, que es el pubis, el isquio y el ilion. Entonces, tenemos que va a tener una cara interna y una cara externa. Y en posición anatómica va a tener cuatro bordes: el borde anterior, el borde superior, el borde inferior y el borde posterior, el cual se caracteriza por tener una escotadura prominente, que es la escotadura isquiática mayor. Bueno, continuando con la cara interna, tenemos que encontramos la fosa ilíaca, la espina ilíaca antero-superior, la espina ilíaca antero-inferior, la cresta ilíaca, que posee el tubérculo de la cresta ilíaca, que es este, y además posee la impresión para la articulación con el hueso coxal, la tuberosidad ilíaca y además la línea arqueada o también llamada innominada. Bueno, continuando con el ilion, tenemos que posterior está la espina ilíaca postero superior, la espina ilíaca postero inferior, la escotadura mayor, la espina ciática y la escotadura menor. Seguimos entonces con el hueso pubis, el cual va a tener la cresta del pubis, la tuberosidad del pubis, la rama superior del pubis, la rama inferior del pubis, la sínfisis púbica y la rama inferior, que se va a articular con la rama del hueso isquio. Y además, anterior, tenemos la tuberosidad isquiática. Ya hacia la parte externa vamos a tener la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y además posee entonces la fosa articular para el hueso fémur, en la cual tiene el borde acetabular, la cara semilunar y el reborde acetabular, que es la que interrumpe el borde acetabular. Y ya por último encontramos el orificio obturador, en la cual va a estar cubierta por la membrana obturatriz. Entonces ya continuamos con el hueso fémur. A continuación, entonces, vamos a presentar la exposición del Bueno, hueso entonces fémur ahora les vamos a hablar un poco sobre... con algún espécimen del ámbito Bueno, femoral. continuando con los huesos que componen la cadera, nos vamos a encontrar con el fémur en su porción proximal. El fémur es un hueso largo, es el hueso más largo y más pesado del cuerpo. Tiene una porción proximal bastante prominente y una porción distal que va a estar compuesta por los cóndilos femorales y por la cara de la patela, la cara articular para la patela. En su porción proximal nos vamos a encontrar con la cabeza del fémur, que va a permitir la articulación con el hueso coxal en el acetábulo. Aquí nos vamos a encontrar con la fosita, acá nos vamos a encontrar con la fosita de la cabeza del fémur, que va a permitir, allí se va a insertar el ligamento redondo y va a permitir el paso de una de las arterias para la cabeza del fémur, que es rama de la arteria obturatriz. Continuando nos vamos a encontrar con el cuello del fémur. El cuello del fémur tiene una forma bastante particular, es una forma trapezoidea. Este va a formar, junto con la cabeza, una línea que junto con la línea del cuerpo van a formar un ángulo de inclinación. Esto tiene particular relevancia porque en personas de avanzada edad y con alguna disminución de la densidad ósea se puede presentar y se puede predisponer a fracturas en la cabeza, en el cuello del fémur.
Adicional de que por esta zona van a pasar las arterias retinaculares posteriores, que son ramas de la arteria circunfleja femoral medial, que proveen la mayor parte de la irrigación para la cabeza del fémur, por lo cual es posible que en estas fracturas se presente una necrosis avascular. Continuando, nos vamos a encontrar con el trocánter mayor. En posición anatómica siempre vamos a tener que la cabeza va a ser más medial y el trocánter mayor va a ser lateral. El trocánter mayor es una porción bastante abultada del fémur, en la que va a tener y va a permitir inserciones de varios músculos de la región glútea. Luego, en su porción posterior, también nos vamos a encontrar con otro trocánter, es el trocánter menor, que va a permitir la inserción del iliosoas y algunas partes como la línea áspera, que también va a permitir, o la tuberosidad glútea, que también va a permitir inserciones para algunos otros músculos. Ahora vamos a hablar de los ligamentos. Para conocer los ligamentos de esta articulación, primero debemos saber que la articulación sacroiliaca es una articulación muy fuerte que se encarga principalmente de soportar el peso. Este consta de una articulación sinovial que va en la parte anterior, es decir, entre la cara auricular del sacro y del ilion, y van a estar también cubiertas por un cartílago articular. Pero en la parte posterior también de estos mismos huesos encontramos una sindesmosis. Como les dije, una de las principales diferencias de esta articulación con el resto de las articulaciones del cuerpo es que tienen una movilidad muy limitada debido a la función que les comenté de soportar el peso. En esta podemos observar que el sacro está suspendido entre los huesos ilíacos y va a estar firmemente unidos a ellos por los ligamentos sacroiliacos posteriores e interóseos. Siguiente. Inferiormente encontramos los ligamentos sacroiliacos posteriores, los cuales van a recibir fibras que se extienden desde el borde posterior de los ilios, que es entre las espinas ilíaca postero superior y postero inferior, hasta la base del coxis. Cuando pasa por aquí, se va a formar el ligamento sacrotuberoso, que va a pasar desde el ilion posterior y el sacro y coxis hasta la tuberosidad isquiática, pasando o formándose el gran foramen isquiático. Generalmente el movimiento de la articulación sacroiliaca va a estar limitado por unos huesos articulados, pero también gracias a estos ligamentos sacroiliacos que le van a permitir hacer un movimiento de deslizamiento y de rotación. Entonces la rotación del sacro superior va a estar resistida por los ligamentos sacrotuberosos que ya vimos y el sacro espinoso que me van a anclar el extremo inferior al sacro, evitando una rotación superior y posterior. Aquí también en la parte de la sínfisis del pubis encontramos pues que tiene un disco fibrocartilaginoso interpúbico, pero que también hay unos ligamentos que lo protegen, que van a ser los ligamentos superior e inferior del pubis. También hay otras articulaciones que pues nos vamos a ver en este apartado, pero son importantes como las lumbosacras y la articulación sacrocoxígea. Siguiente. Como tal, en la articulación coxofemoral vamos a encontrar unos ligamentos intracapsulares y unos ligamentos capsulares. Dentro de los intracapsulares encontramos el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento redondo. El ligamento transverso del acetábulo es un ligamento pues muy fuerte que va a conectar a la incisura acetabular creando pues el foramen acetabular que vemos, a través del cual van a pasar muchas estructuras neurovasculares. El ligamento redondo es más bien plano y triangular y no tiene una contribución como muy significativa para el fortalecimiento de la articulación, pero sí tiene una base que se va a adherir a la incisura acetabular y al ligamento transverso del acetábulo y va a estar cubierto por una membrana sinovial y va a llevar la rama menor de la arteria obturatriz. Siguiente. Ah, no, perdón, anterior. Dentro de los capsulares son los que vemos en la imagen de la derecha. Aquí encontramos el ligamento isquiofemoral, que es el más débil de los tres ligamentos capsulares. Este es el que se encuentra posterior y me va a reforzar la cara posterior de esa cápsula articular. Se va a insertar medialmente al isquion por debajo del acetábulo y va a transcurrir superolateral alrededor de la cápsula y posterior al cuello del fémur. En el ligamento pubofemoral, ese va a ser ya anteroinferior y me va a reforzar las caras anterior e inferior de la cápsula articular. Este va a surgir de la eminencia hilopúbica, de la rama superior y de la cresta obturadora del pubis. Listo, en el ligamento iliofemoral
Ese ya es el más grueso, es el triangular y eso lo vamos a encontrar tanto en la cara anterior y superior de la articulación coxofemoral y se va a fundir como con la cápsula articular. Este se va a fijar a la espina ilíaca anteroinferior y al borde acetabular y distalmente vamos a encontrar que este se va a fijar en la línea trocantérica. La diferencia de este con el resto es que tiene una porción central que es más gruesa comparada con otras bandas y se ve también que forma el ligamento en forma de Y invertida. Este es el ligamento más fuerte de todo el cuerpo y lo que nos va a ayudar es a prevenir la hiperextensión de la articulación durante la bipedestación. Bueno, continuando entonces con los músculos, tenemos que vamos a ver algunos de los músculos que van a estar implicados específicamente para esta exposición, los cuales van a ser especialmente el músculo iliosoas, que los vamos a encontrar aquí como de azul oscuro, el músculo recto femoral, el músculo obturador externo y el músculo cuadrado femoral. Empezamos con el iliosoas. El iliosoas va a tener dos porciones, que va a ser el ilíaco y el psoas mayor. Hacia el ilíaco vamos a tener que este va a tener un origen en la fosa ilíaca, una inserción en el trocánter mayor, como vemos acá, una inervación que va a estar dada por el nervio femoral y los ramos del plexo lumbar y una función de la flexión del muslo sobre el abdomen y la rotación interna y externa de la cadera. Hacia el psoas mayor tendremos entonces que este va a tener un origen en la superficie lateral de la 12ª vértebra torácica, cuerpos y apófisis transversas de las vértebras lumbares L1 a L4 y sus respectivos discos intervertebrales. Igualmente, este va a tener una inserción en el trocánter menor del fémur, como vemos acá. Va a tener una inervación por el nervio femoral y ramos directos del plexo lumbar y va a tener una función de flexión del muslo contra el abdomen y rotación medial y lateral de la cadera. Hacia el recto femoral, entonces tendremos que este hace parte del cuádriceps femoral. Este va a tener un origen en la espina ilíaca anteroinferior, que va a ser la cabeza recta, y del surco supraacetabular, que va a ser la cabeza refleja. Ya hacia lo que es la inserción, este va a llegar hasta la tuberosidad de la tibia, va a estar inervado por los ramos del nervio femoral y va a tener la función de la flexión y extensión tanto de cadera y de rodilla respectivamente. Con el obturador externo tendremos entonces que este va a tener un origen en la cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores, como vemos acá. Tenemos que va a ser una inserción en la fosa intertrocantérica, como vemos acá. Va a estar inervado por el nervio obturador y va a cumplir una función de rotación lateral y aducción del muslo. Continuamos entonces con el cuadrado femoral. Este va a tener un origen en la tuberosidad isquiática, va a tener una inserción en la cresta intertrocantérica, como estamos viendo, va a tener una inervación por el plexo sacro y va a tener una función de rotación lateral y aducción del muslo. Ahora para hablarles de la irrigación y la inervación, entonces tenemos que la irrigación principal de la cabeza y el cuello del fémur va a estar dada por la arteria circunfleja medial, principalmente por sus ramos retinaculares. La arteria circunfleja medial viene de la arteria femoral profunda y también va a haber irrigación por parte de las arterias circunflejas femorales medias, por ramas de la arteria femoral profunda y la arteria de la cabeza del fémur, que es la que viene como tal, atraviesa el ligamento de la cabeza.
Y para la inervación tenemos que los nervios bordean la articulación en dos pedículos, anteriores y posteriores. Anteriormente van a ser los que preceden del plexo lumbar por intermedio del nervio femoral y el nervio obturador, que le proporciona múltiples ramos. Y en la parte posterior van a venir del plexo sacro por medio del nervio ciático o del cutáneo femoral posterior. Esto en especial el nervio del músculo cuadrado femoral, que proporciona un ramo articular que se distribuye por la parte posterior e inferior de la cápsula. Bueno, muy bien. Continuando, entonces vamos a hacer una presentación del caso asignado que nos vamos a referir a él acerca de la fractura de la cadera. Entonces, en el caso tenemos que es una paciente femenina de 70 años que fue llevada al servicio de urgencias tras presentar una caída de su propia altura. La paciente se quejaba de dolor intenso y se observaba el dolor intenso en la cadera izquierda y se observaba que el miembro izquierdo estaba acortado, estaba en rotación lateral y en abducción. A ella se le solicitó una radiografía de cadera, la cual se mostró una fractura del cuello femoral. Adicional a esto, la paciente fue internada en el servicio de traumatología, donde se le programa cirugía 4 días después de la cadera, pero presenta un tromboembolismo pulmonar. Luego de este episodio de tromboembolismo, se le reprograma la cirugía y es operada con 2 tornillos canulados. Y dentro del programa de rehabilitación, pues se solicita terapia para después del posoperatorio, ejercitar los músculos. Entonces seguimos con la resolución de las preguntas. Bueno, entonces tendremos que la pregunta número 1 es, de acuerdo al tipo de movimiento que permite la articulación de la cadera, ¿cómo se clasifica? Entonces, su respuesta es sinovial en artrosis esferoidea. Siguiente, por favor. Para hacerle entonces el análisis vamos a tener de que esta articulación pertenece a las sinoviales en artrosis, ya que permite todos los movimientos, es decir, es una articulación multiaxial. Estas van a tener las superficies auriculares que son principalmente esféricas o casi esféricas, y pues vamos a tener una superficie que va a ser convexa y que se enfrenta a una cóncava que va a pertenecer pues a otro hueso. Por ejemplo, pues esta de la cadera. Siguiente. Hacia la segunda pregunta tenemos que ¿cuál es el sitio de inserción de la cápsula articular de la cadera? Su respuesta es la A, bordes de las superficies articulares. Siguiente. Para hacerla entonces allí como un análisis, vamos a tener de que la cápsula articular se inserta en los bordes de las superficies articulares y se extiende para cubrir parcialmente al cuello femoral. En la cara anterior alcanza hasta la línea intertrocantérica, pero pues no alcanza a cubrir los trocánteres, como vemos pues allí en las imágenes y en el video. Siguiente. Tenemos entonces que para la pregunta 3, de acuerdo al caso clínico y al diagnóstico de la paciente, ¿en qué estructuras pudo ocurrir la fractura? La respuesta es la B, cabeza y cuello femoral, donde tenemos, siguiente por favor, donde tenemos que la cabeza y el cuello femoral son estructuras intracapsulares, donde la fractura va a ser más frecuente en el cuello femoral y como leíamos en la presentación del caso, esta fractura es intracapsular, donde se presenta un problema biológico, principalmente hay una precaria vascularización de la cabeza. La clasificación, pues no vamos a ahondar en ella, pero sabemos de qué es la clasificación de Garden. El tratamiento, como nuestra paciente es una señora de edad avanzada, tenemos que puede ser osteosíntesis o artroplastia. Las complicaciones son necrosis isquémica de la cabeza femoral y la ausencia de consolidación. Y la clínica, pues es clásico lo que vimos en el caso, acortamiento, rotación externa y aducción menor, o incluso pues se puede encontrar un paciente en posición neutra y no hematoma visible. Siguiente.
Para la cuarta pregunta tenemos, el riesgo en este tipo de fracturas es que ocurra una necrosis avascular. ¿Cómo está la irrigación de la cabeza del fémur? Para lo cual la respuesta es la A, que son los ramos de las circunflejas femorales y obturatriz. Entonces tenemos que la irrigación principal de la cabeza y el cuello del fémur está dada por la arteria circunfleja medial por medio de sus ramos retinaculares. También va a haber irrigación por las arterias circunflejas femorales medial, por ramas de la arteria femoral profunda y la arteria de la cabeza del fémur, que es rama de la arteria obturatriz. En este tipo de fracturas, el que estamos viendo del paciente, donde se ve afectado el cuello del fémur, la única fuente de sangre para ese fragmento va a ser la arteria de la cabeza del fémur. Y como esta no va a ser suficiente para el mantenimiento de la cabeza, se comienza a presentar esa necrosis avascular aséptica. Siguiente. En la pregunta número 5 nos plantean cómo explicaría la rotación lateral en el miembro inferior de la paciente, a lo cual la respuesta es la D. La rotación lateral está dada por los músculos profundos de la región glútea. Tenemos que los rotadores laterales incluyen el obturador externo e interno, el piriforme, los gemelos, el cuadrado femoral y el glúteo mayor. Esta rotación lateral en este tipo de fracturas se da ya que varios de los rotadores laterales de esta región están insertados en el trocánter mayor y en la zona circundante. Cuando ocurre la fractura, el miembro inferior queda expuesto a la tracción de los músculos de la rotación lateral, alejando el miembro inferior de la línea media. En la sexta pregunta encontramos cómo explicaría la posición acortada del miembro inferior en la paciente. Siguiente. Entonces, el acortamiento se debe a la acción sinérgica de los músculos glúteos, isquiotibiales y suaciliaco, ya que como vimos anteriormente, todos estos músculos tienen un origen en la fosa ilíaca. Es decir, cuando ocurre un desnivel debido al tipo de lesión que tiene esta paciente, la cadera pues va a quedar una parte superior que la otra, entonces va a ver que por acción sinérgica de estos músculos se vea el acortamiento del miembro afectado. Siguiente. En la séptima nos preguntan que, dada la inmovilización de la paciente, ocurre una trombosis en las venas del sistema profundo de la pierna. Este embolizó hacia las venas pulmonares. Entonces, ¿cuál fue la ruta que siguió el émbolo? Entonces, la ruta que este siguió sería la tibial, la poplitea, la femoral, la ilíaca externa, ilíaca común, cabo inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y pulmones. Siguiente. Ya que como vemos aquí, una de las ramas más distales son las tibiales. Estas se van a encontrar con la poplitea, pues a nivel de la fosa poplitea, y van a subir hacia la femoral. La femoral va a llegar a la ilíaca externa, la cual llega a la ilíaca común y va a seguir su recorrido hacia el corazón. Ya continuando entonces con la pregunta número 8, tenemos que en la rehabilitación se pretende que se ejerciten los músculos superficiales de la región glútea. ¿Qué actividad pediría a la paciente que realice? La respuesta es la D. Subir escaleras y extender la cadera. Bueno, esa respuesta es la correcta debido a que en la región glútea los músculos superficiales corresponden al glúteo mayor, al glúteo menor y el tensor de la fascia lata, pero se hace como especial énfasis en el glúteo mayor porque ese sí se encarga más de la extensión y rotación externa del muslo, mientras que el glúteo menor, medio y el tensor de la fascia lata se encargan más de la abducción y rotación interna del muslo. Entonces, estos además van a como conformar los extensores de la cadera, entonces van a facilitar los movimientos como caminar, correr, subir y bajar escaleras, levantarse cuando uno está sentado. Por eso una pérdida de estos músculos puede ser incapacitante. Ya, siguiente. Entonces, adelantando un poquito sobre los músculos abductores, vamos a tener que estos me van a ayudar como a dar estabilidad a la cadera. Entonces, si están inestables, yo voy a andar como cojo, ya que el lado débil se va a ir hacia un lado. Entonces a esto le vamos a llamar el signo de Trendelenburg. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. El test es positivo
Cuando la pelvis del lado en descarga desciende. Entonces, como pudimos ver en el video, esta marcha de Trendelenburg es anormal y se va a aumentar las fuerzas a través de la cadera y las fuerzas de la columna lateral en cada paso cuando se mantiene el equilibrio. Bueno, y ya pasando entonces a la pregunta número 9, que dice, en la rehabilitación usted quiere que se ejerciten los músculos profundos de la región glútea. ¿Qué actividad pediría que realice la paciente? Entonces, para ello recordamos los músculos que corresponden a la porción profunda del glúteo, que son el siguiente, por favor. Que van a ser entonces el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior e inferior y el cuadrado femoral, porque estos tienen como la función principal de abducir y rotar en rotación lateral del muslo. Esto lo hacen gracias a que todos se insertan distalmente en la cresta intertrocantérica del fémur o pues muy cerca de ellas como se ve en la imagen. Además, pues así van a contribuir a que haya como a que estabilicen la articulación coxal y trabajan en conjunto con los ligamentos que ya habló mi compañera. Bueno, aquí tenemos las referencias utilizadas y muchas gracias.